Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cuando uno ve a Abraham y ve la promesa que Dios le hizo, y lo recalca Pablo varias veces, tomando como ejemplo a Abraham, dice que él creyó y le fue contada por justicia y no hizo nada. Pero en algún momento Dios le dijo, sale, y él salió. Te fijas, interesante cómo aparece la obediencia relacionada con la promesa. Siempre está relacionado. Sí, y ahora, ¿cuál es el propósito de la ley que está dada allí en Gálatas 3:19 en adelante? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Bueno, este texto, la verdad, las cosas que puede ser entendido, y de hecho algunos lo entienden así, lo predican así, que con este texto la ley no fue añadida pero terminada, abolida, porque dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, y cuando tú no tienes transgresión, entonces no hay ley. Y efectivamente es así, pero ¿cómo puedes tú tener ser sin pecado solo? El hecho de no depender de Dios, ya eso es pecado, porque tú te vas por un camino que es incierto y la ley te está diciendo, mira, este es el camino. Y si ahora, tú no haces caso a la ley, es posible, y eso es cierto, y te puede llevar. Tú mencionabas algo al terminar nuestra conversación ayer, que quizás muchas personas, a consecuencia de una desobediencia, de un mal camino, de una mala decisión, a veces tiene que sufrirse una vida entera, o tener sufrimientos terribles por haberse apartado de un camino verdadero. ¿Y para qué sirve la ley entonces? Bueno, tenemos que reconocer algo. Hay personas que piensan que la ley comenzó en el Sinaí. La verdad es que no comenzó en el Sinaí. Lo que sucede es que anterior al Sinaí, recordemos que en tiempos incluso antediluvianos, empezaron cuando Dios les hablaba directamente, después empezaron los padres a hijos empezaron a entregar las enseñanzas que Dios les daba. Entonces había una tradición, había una instrucción, podríamos decir, totalmente oral, no era por escrito, y ellos tenían una memoria tan buena que yo creo que retenían, a lo mejor podría ser la enseñanza supongamos, de Génesis completa, así como nosotros mencionamos un texto tan conocido como Juan 3:16, palabra por palabra. Entonces, ¿pero qué pasó? Cuando ellos ya estuvieron en la esclavitud, fueron perdiendo esto. Ellos se fueron apartando, se fueron cada vez alejando más de Dios, y fueron olvidando estas cosas. Y hubo la necesidad de que Dios le pusiera las leyes por escrito, para que no la olvidaran. Entonces, por eso que el Señor tuvo que darles la ley. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado tanto, ellos habían olvidado las enseñanzas de nuestro Señor. Entonces, no es que la ley fue dada solamente en el Sinaí. Ellos conocían la ley antes. Si así no hubiese sido, dime tú, Caín, cuando mató a su hermano Abel, ¿cometió pecado? Si no hubiese existido ley, no habría sido pecado. No habría sido pecado. Claro. No habría sido ninguna falta. Claro. Porque sin ley no hay pecado. Claro. Bueno, cuando se habla de la ley, uno debería analizarla con mucha calma, porque de improviso alguien puede decir, pero esta ley no va a existir en el cielo, porque en el cielo no va a haber nadie que quiera matar a otro, no va a haber separaciones, no van a ir en contra de los padres. Ya, ahora en este momento yo te pregunto, para mí la ley de drogas no existe.
No existe. ¿Por qué? Porque yo no transgredo la ley de drogas. Claro. Pero resulta que la ley de drogas está presente en el país para aquellos que transgreden. Ahora, recordemos que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros no la transgredamos no significa que por eso no va a existir. Ahora, en base a estos conceptos, te puedes seguir investigando más acerca de lo que dice Gálatas, pero bajo estos conceptos la ley uno debe mirarlos como principios inalterables de Dios, porque fueron sus palabras traducidas al lenguaje humano para que nosotros tengamos una relación muy íntima entre nosotros, Dios y nosotros y Dios y nuestros pares, ¿no es cierto?, nuestro prójimo. Y de hecho, cuando a Jesús se le pregunta por la ley, él lo divide solamente en dos partes: amor a Dios y amor al prójimo, y al final uno queda con el principio del amor, que el amor está presente, así que es un decálogo que realmente nos orienta, nos levanta y nos hace amar a nuestro prójimo y también nos hace amar a Dios. Ahora, fíjate, lo que estaba hablando anteriormente, Pablo lo ratifica ahí en Romanos capítulo 5, versos 13 y 20. El verso 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Claro. Antes de la ley había pecado. Ahora, si había pecado, bueno, ¿cómo podemos saber que había pecado? Quiere decir entonces que si había pecado, había una ley que mostraba el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que reconocer que esta ley, y la Biblia lo dice, tu ley es eterna, dice la Biblia. Y si lo dice, yo lo creo. Ahora es interesante porque el hecho que se esté mencionando la ley, nosotros siempre le colocamos la ley, ¿no es cierto? Y la verdad que en el original está un poquito más abierto, pues antes la ley, no la ley, no tiene un artículo allí puesto adelante. Hasta la ley, o hasta ley, eso es lo que está diciendo. Y fíjate que entre Abraham, que es llamado, que se le hace la promesa, son unos 430 años que hay hasta que se da nuevamente en el Sinaí la ley escrita, pero antes ya existía. Entonces el propósito de la ley en realidad tenemos que centrarlo en el hecho de que nos ayuda, nos orienta. Incluso hay un texto acá que Pablo lo menciona más adelante, porque hay que leerse del 3 al 19, pero más adelante dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es un concepto que vamos a conversar un poquito más adelante en la próxima lección, pero dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo la custodia, bajo nada, porque ahora Dios efectivamente nos libra, pero no nos libra de acuerdo a su voluntad. Y yo insisto sobre la idea, ¿y qué quieres que haga, Señor? Y ahí viene concepto de obediencia. Gracias, amables oyentes, nos encontramos mañana. Bendiciones. La ley actúa como una lupa. La lupa en realidad no aumenta la cantidad de manchas que ensucian una prenda de vestir, pero las hace más visibles y revela más manchas pequeñas que las que pueda ver a simple vista. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.